Albert Einstein no solo revolucionó la física, también dejó registros sorprendentes sobre lo que sucede con la conciencia después de la muerte. Pocos saben que, en sus escritos privados, él describió experiencias y percepciones que van más allá del entendimiento científico tradicional. En una de esas revelaciones, Einstein habla de una frecuencia sutil que conecta el mundo físico al espiritual, una vibración tan delicada que solo puede ser percibida por quien ya se aproxima al umbral entre los dos mundos. Él decía que, momentos antes de la muerte, el campo energético alrededor de la persona comienza a alterarse, como si una parte de ella ya estuviese siendo atraída hacia otra dimensión. Nadie creyó cuando él escribió eso por primera vez. Pero décadas después, médicos y estudiosos del fenómeno casi muerte comenzaron a relatar sensaciones e imágenes muy semejantes a las descritas por él. Einstein vio eso antes que todos, y fue ignorado. Esa lectura fue mantenida en secreto por años, guardada entre papeles personales y correspondencias confidenciales. Él creía que la ciencia un día confirmaría esas visiones, pero temía que fuesen ridiculizadas en su época. En una carta fechada en 1938, Einstein describe que algunos indicios señalan claramente cuando una persona ya inició la travesía hacia el mundo espiritual, aunque su cuerpo aún parezca vivo. La mirada, según él, pierde el anclaje en el tiempo, parece flotar, como si observase una realidad que los vivos no consiguen ver. Esa visión es desconcertante, pero profundamente reveladora. Si sientes que este contenido es importante, dale me gusta y suscríbete para que más personas tengan acceso a estas verdades olvidadas. Lo que Einstein vio puede cambiar para siempre la forma como comprendemos la muerte y lo que viene después de ella. Él relató que el sonido alrededor de la persona también se altera. Hay un silencio que no es físico, sino espiritual, como si el ambiente estuviese siendo envuelto por una membrana invisible. Einstein creía que ese silencio espiritual era el primer indicio de la presencia de entidades del otro lado preparando el pasaje. No es coincidencia que tantas culturas relaten ese mismo fenómeno de forma simbólica. Los ángeles, los guías, los ancestros que vienen a buscar el alma. Para él no era leyenda, era un campo energético mensurable, aunque la ciencia de la época no tuviese instrumentos para detectarlo. Ese silencio, decía, es como la pausa entre dos grandes sinfonías. Un instante sagrado, un portal. Otro indicio que él observó fue el desprendimiento emocional. Personas a punto de partir comienzan a desapegarse de vínculos terrenales de forma abrupta, pero tranquila. Es como si el espíritu ya estuviese siendo atraído por otra fuerza, más suave, más esencial. Einstein describió eso como la gravedad inversa del alma, un impulso que no jala hacia abajo, sino que eleva. Él escribió que ese momento es generalmente acompañado por memorias intensas, como si la vida estuviese pasando en un panorama acelerado. Y no es por casualidad. Para él, ese era el proceso de integración de la conciencia a la totalidad espiritual. El espíritu comenzaba a reconocerse fuera de la linealidad del tiempo. Einstein también apuntaba que, en ciertos casos, personas próximas al moribundo sienten un cambio inexplicable en el ambiente. Un escalofrío súbito, un perfume delicado en el aire, una presencia invisible que trae paz o lágrimas sin explicación. Eso, para él, era más que sugestión psicológica. Era la confirmación de que el espíritu ya había cruzado la frontera vibracional que separa los mundos. El cuerpo aún respiraba, pero la esencia ya se encontraba en otro plano. Esos relatos, aunque subjetivos, se repiten en diferentes partes del mundo, y todos resuenan con lo que Einstein escribió en su lenguaje preciso, pero profundamente espiritual. Tal vez lo más impactante sea lo que él llamó de vislumbre del infinito. Pocos minutos antes de la muerte física, él decía que algunas almas tienen destellos de una luz inusual, no la luz del ambiente, sino una irradiación interna, como si un sol se encendiese en el centro del ser. Esa luz, según él, no es una ilusión.
Es un reflejo del origen espiritual del alma, que comienza a recordar quién realmente es. Einstein creía que ese era el punto de no retorno. Cuando el alma reconoce su verdadera naturaleza, ella no desea más volver. Es en ese instante que el mundo de los espíritus la acoge por completo. Einstein usaba una expresión curiosa para ese momento: la entrega silenciosa de la partícula al océano. Él creía que el espíritu humano era como una chispa aislada, viviendo la ilusión de la separación, hasta que, en el momento de la muerte, esa chispa se diluía de vuelta en la conciencia cósmica. Para él, el alma no se perdía, ella se expandía. En una de sus anotaciones, Einstein afirmaba que el espíritu al salir del cuerpo no siente dolor, sino un alivio incomprensible. Él comparaba ese alivio a la remoción de un peso ancestral, algo que el alma carga por toda la vida y que finalmente puede soltar. Es como si el alma dijese: en fin, puedo respirar. Esa visión profunda puede ayudarnos a ver la muerte no como un fin, sino como un retorno. En sus escritos más ocultos, Einstein sugería que el alma permanece por un breve período en los alrededores de la Tierra, observando todo con una lucidez que jamás tuvo en vida. Es un estado de percepción ampliada, en el cual tiempo y espacio pierden sus contornos rígidos. Él relataba que, en ese intervalo, el espíritu puede acompañar el luto, consolar a los vivos en silencio e incluso comunicarse por señales sutiles. Algunas veces, decía él, el alma elige permanecer por más tiempo, especialmente si hubiese vínculos inacabados como promesas no cumplidas, palabras que quedaron atrapadas o amores interrumpidos. Ese estado intermediario sería el eco del espíritu, como él llamaba. Pero lo que realmente marca la entrada definitiva en el mundo de los espíritus, según Einstein, es el reencuentro. Él afirmaba que, al cruzar el umbral, el alma no encuentra un lugar, encuentra presencias. Espíritus familiares, seres de luz y, sobre todo, una conciencia superior que irradia compasión absoluta. Para Einstein, esa era la prueba final de que el universo no es un accidente, sino una estructura amorosa y consciente. Él decía que, al ver esos seres, el alma se reconoce en ellos, y en ese reconocimiento, todo dolor, culpa o miedo se disuelve. El espíritu se torna pleno, y esa plenitud, según él, es el verdadero estado de la existencia. Es importante entender que Einstein no hablaba de eso en público. Esos relatos fueron encontrados en sus cuadernos particulares y en cartas intercambiadas con investigadores espirituales discretos como el Dr. Gustav Stromer. Él temía que su reputación como científico fuese manchada por esas ideas, pero, al mismo tiempo, sentía un impulso casi irresistible de registrar lo que veía en sus estados meditativos y sueños lúcidos. En una de esas visiones, él escribió que el universo susurra secretos para quien osa escucharlo en silencio, y que la muerte es uno de esos secretos, no como castigo, sino como revelación. Uno de los trechos más emocionantes de sus anotaciones describe el momento en que un alma percibe que ya no está más atada al cuerpo. Einstein dice que eso ocurre de manera tan suave que muchos no lo perciben inmediatamente. Es como despertar de un sueño sin saber que se estaba durmiendo. Él narra que algunas almas se sorprenden al ver sus propios cuerpos desde fuera, sienten curiosidad, después una paz profunda. Poco a poco, la comprensión surge. Yo no soy eso, yo soy mucho más. Y ese despertar es acompañado de una sensación indescriptible de libertad, un vuelo sin alas, pero con destino cierto. Hay aún un detalle curioso. Einstein creía que algunos lugares del planeta poseen portales naturales para esa transición espiritual, lugares donde el velo entre los mundos es más tenue, más sensible. Él citaba regiones montañosas, desiertos antiguos y templos olvidados como puntos de pasaje. En esas áreas, decía él, el alma encuentra menos resistencia para desprenderse, y muchas personas, sin saber, eligen partir en esos lugares, no por casualidad, sino por un llamado del alma que presiente el camino de vuelta. Para él, el universo está lleno de pistas. Basta que aprendamos a descifrarlas.
En muchas de sus anotaciones, Einstein hablaba sobre el tiempo como una ilusión, no solo en términos científicos, sino espirituales. Él creía que al dejar el cuerpo, el alma se libera de la línea cronológica y pasa a experimentar todo de forma simultánea. Es por eso que muchos relatos espirituales hablan de una vida que pasa como una película, pero en realidad, según él, sería una inmersión en todas las experiencias de una sola vez. Un reconocimiento sin juzgamiento, donde el espíritu entiende el impacto de cada elección que hizo, no con culpa, sino con conciencia. Einstein describía ese instante como la curva del tiempo tornándose espejo. El alma se ve, se entiende y se transforma. Él también creía que, después de esa inmersión en el espejo de la existencia, el alma tiene una elección. Sí, una elección. Einstein escribió que hay un punto en que el espíritu puede decidir seguir para dimensiones superiores de aprendizaje o retornar al ciclo terrenal por amor, por misión o por deseo de reparar algo inacabado. Esa idea, que recuerda el concepto de reencarnación, era tratada por él como un retorno voluntario al laboratorio de la vida, y él resaltaba: ninguna alma es forzada a volver. Toda jornada es guiada por la libertad espiritual. Lo que para muchos parece destino, para él era la manifestación de una voluntad profunda del alma de continuar evolucionando. En los documentos más simbólicos de Einstein hay una cita intrigante: el mundo de los espíritus comienza donde cesa el miedo. Para él, la vibración del miedo es lo que ancla la conciencia a la materia. Cuando el miedo es disuelto, sea por la aceptación, por el amor o por la rendición espiritual, el portal se abre. Él contaba que muchos espíritus permanecen próximos de la tierra porque aún están atados a sentimientos de culpa, apego o rabia. Esos sentimientos no son castigados, sino suavizados por el tiempo espiritual. Y solamente cuando el espíritu está listo para soltar esas amarras, él es naturalmente conducido al otro lado, como una hoja que finalmente se entrega al viento. Curiosamente, Einstein también observaba que los niños, antes de los 7 años, tienen una conexión directa con el mundo espiritual. Él anotó que muchas veces ellos describen seres invisibles o lugares brillantes que parecen absurdos para los adultos. Pero para él, esos relatos eran ecos de memorias recientes del alma, recuerdos del tiempo antes de la encarnación. Él llegó a registrar conversaciones con sobrinos e hijos de colegas en que los niños parecían describir dimensiones que jamás habían aprendido sobre. Eso lo fascinaba. Él veía en ellos la prueba de que el alma no nace vacía, sino repleta de experiencias anteriores, apenas adormecidas. Una de las pasajes más tocantes es cuando Einstein describe la experiencia del alma reencontrando el amor verdadero del otro lado. Él relata que, en el plano espiritual, las conexiones no siguen el patrón humano de tiempo, forma o distancia. Dos almas que se amaron profundamente se reconocen instantáneamente, aunque hayan vivido siglos separadas. Ese reencuentro no es carnal, sino vibracional, como dos campos de energía que se funden. Y cuando eso sucede, decía él, todo el sufrimiento de la separación se disuelve como nieve al sol. El alma entiende que el amor nunca estuvo perdido, apenas aguardaba el momento del reencuentro. Él también escribió que los sueños pueden ser ensayos del alma para el momento de la muerte. En los sueños más vívidos, especialmente aquellos con sensación de paz o luz intensa, Einstein creía que el alma estaba experimentando temporalmente la frecuencia del mundo espiritual. Él llamaba a eso de viajes nocturnos de la chispa. En esas experiencias, la conciencia visita lugares del otro lado, reencuentra seres queridos o recibe mensajes que no hacen sentido inmediato, pero despiertan sentimientos profundos. Para él, los sueños eran más que descargas mentales, eran portales, y a veces mensajes de la propia alma preparándonos para el gran retorno. Otro punto de gran sensibilidad que Einstein abordaba era la forma como los animales perciben la muerte y el mundo espiritual. Él relataba que, momentos antes de la transición de una persona, animales domésticos demuestran comportamientos inusuales.
Se quedan inquietos, lloran sin motivo o se aproximan al lecho de manera diferente. Para él eso no era simple instinto, sino percepción energética. Los animales, según sus anotaciones, aún están sintonizados con una vibración anterior a la racionalidad humana, una vibración más pura, más sensible a la presencia de espíritus. Einstein creía que, en muchos casos, los animales funcionan como guías silenciosos, ayudando a sus dueños a hacer el pasaje con más suavidad. Él también registró que, luego después de la muerte, algunas almas no perciben de inmediato que ya dejaron el cuerpo físico. Eso ocurre especialmente en muertes súbitas o traumáticas. En esos casos, el alma continúa interactuando con el ambiente, intentando comunicarse, sin comprender por qué los vivos no la oyen. Einstein veía ese fenómeno como una persistencia vibracional del campo de conciencia. El alma, aún cargando el patrón de la materia, tarda algún tiempo hasta ajustarse a la nueva frecuencia. Es por eso que tantos médiums relatan espíritus confusos, pidiendo ayuda o repitiendo escenas. No es castigo, es transición. Y esa transición necesita acogimiento, no de miedo. En una de sus observaciones más enigmáticas, Einstein sugirió que existen estados de conciencia entre vidas, donde el alma revisa aprendizajes y prepara nuevos ciclos. Esos estados no son lugares físicos, sino planos de percepción. Él describía esos momentos como intervalos de luz silenciosa, donde el alma es envuelta por una paz tan profunda que cualquier deseo se disuelve. Es en ese estado que, según él, el alma elige con claridad los próximos pasos: reencarnar, permanecer como guía o unirse a planos más elevados de sabiduría. Esa elección, decía él, es libre, pero profundamente influenciada por el amor. Amor que viene de los otros y principalmente de la propia esencia espiritual. Einstein también creía que algunos humanos consiguen, aún en vida, entrar en contacto con esos planos. Él llamaba a esas personas de viajeros de la luz dormida. Ellas tienen sueños vívidos, intuiciones fuertes, o sentimientos de que ya estuvieron aquí antes. Muchas veces relatan experiencias fuera del cuerpo, sensaciones de flotar o de estar siendo guiadas por presencias invisibles. Para él, esos fenómenos no eran patológicos, sino indicaciones de que el alma está parcialmente consciente de su origen espiritual, y cuanto más la persona acepta eso con naturalidad, más leve se torna su experiencia de vida, y también su partida. Es curioso notar cómo Einstein conciliaba esa visión con su formación científica. Él nunca abandonó los principios de la física, pero los amplió con la conciencia de que la materia es apenas la faz visible de algo mucho mayor. En sus palabras, la realidad no se limita a lo que los ojos ven, sino que se expande por lo que el corazón presiente. Él creía que la física y la espiritualidad no se contradicen, apenas hablan lenguas diferentes sobre el mismo misterio, y que un día esos lenguajes se unirían. Tal vez, decía él, el último gran experimento de la humanidad sea justamente ese: comprender que somos energía consciente, en viaje por el tiempo y por el espíritu. Una de las cartas más emocionantes que escribió sobre ese tema fue dirigida a una madre enlutada. En ella, Einstein decía que la muerte de un hijo no apaga la conexión, apenas la transforma. El alma que usted amó no se ha ido, ella apenas dejó de usar la materia para abrazarle. Él explicó que el vínculo permanece y que muchas veces los hijos vuelven como inspiración, como intuición repentina, o como sueños tan vívidos que despertamos con lágrimas y paz al mismo tiempo. Esa carta nunca fue publicada oficialmente, pero fue preservada por familiares, y en ella tal vez esté el corazón de todo lo que él creía, que el amor trasciende la muerte, porque el espíritu es hecho de la misma esencia del amor. Einstein también reflexionaba sobre lo que llamaba de memoria del alma. Para él, la conciencia no se apaga con la muerte, ella se expande, y con eso antiguos conocimientos retornan. El alma recuerda quién fue, dónde estuvo y con quién compartió jornadas anteriores.
Él decía que así como el agua mantiene la memoria de todo lo que toca, el alma preserva cada emoción, aprendizaje y encuentro. Esa memoria espiritual no pesa, ella libera, y en muchos casos aparece en destellos sutiles aún en vida. Un lugar que nos parece familiar sin motivo, una mirada que reconocemos sin nunca haber visto, una sabiduría que brota de la nada. Esos son, según Einstein, ecos de la eternidad. Otra idea fascinante que él exploraba era el concepto de resonancia de partida. Einstein creía que cuando un alma parte, ella deja atrás de sí una vibración específica, como un sonido que continúa resonando incluso después de la última nota. Esa vibración puede ser percibida por personas sensibles o incluso por aquellas que tenían conexión afectiva profunda con el fallecido. Él afirmaba que, en los días siguientes a la muerte, es común percibir esa presencia, objetos que se mueven sutilmente, sensaciones de toque leve, aparatos que encienden solos. No son coincidencias, decía él, sino manifestaciones del campo energético del alma, aún ajustándose a la nueva dimensión. Einstein trataba la muerte con un mixto de reverencia y curiosidad. Para él no había terror, sino admiración por el misterio que ella representa. Él escribió: «El universo me enseñó que nada se pierde, apenas se transforma. La muerte, por lo tanto, no destruye, ella recicla». Con eso él reforzaba la idea de que el espíritu no solo continúa, sino que evoluciona, y más, que todas las experiencias vividas en vida contribuyen para ese proceso. Ningún dolor es inútil, ninguna alegría es en vano. Todo se transforma en luz, aprendizaje y expansión, y al final, toda alma encontrará el camino de vuelta a casa. Hay un punto de sus escritos que emociona especialmente. Einstein creía que el amor sentido por alguien que partió puede acelerar su elevación espiritual. Sí, él decía que cuando oramos, pensamos o enviamos buenos sentimientos para un ser querido fallecido, eso no se pierde. Esa energía llega al espíritu como un soplo de luz, fortaleciéndolo para seguir adelante. Por eso, él sugería que el luto fuese acompañado de gratitud y afecto, no solo tristeza, porque el alma siente, el alma recibe, y esa conexión entre vivos y muertos es más fuerte de lo que imaginamos. Ella es hecha de energía pura, sin barreras. Él aún alertaba para el riesgo de quedarse atado al pasado. Aunque creyese en la comunicación espiritual, Einstein reforzaba que la vida terrenal necesita continuar. Él decía que el mayor regalo que podemos dar a quien partió es vivir con verdad, con propósito y con amor. Cuando seguimos adelante con el corazón abierto, según él, el espíritu siente paz. Él comparaba eso a un niño que al ver que sus padres están bien, consigue jugar libremente. Lo mismo se aplica al alma. Al ver que estamos viviendo bien, ella se desprende con más serenidad, siguiendo su jornada con confianza. Einstein dejó un mensaje que tal vez sea una de las más bonitas de todo su legado espiritual. Él escribió: «La muerte no es el fin del camino, es apenas una curva, y después de esa curva hay luz». Esa frase, simple y profunda, resume todo lo que él creía: que la existencia es continua, que el alma es eterna y que el amor es el puente entre todos los mundos. Cuando perdemos a alguien, no debemos preguntar ¿dónde está?, sino ¿cómo puedo continuar vibrando amor para él? Porque, al final de cuentas, es el amor que guía, acoge y transforma todo, incluso del otro lado del velo. Einstein creía que el conocimiento sobre el mundo espiritual no debería ser privilegio de pocos. Él decía que ese saber pertenece al alma humana, está en nuestra esencia, y que apenas olvidamos por cuenta del ruido del mundo moderno. En sus palabras, el espíritu susurra todo el tiempo, pero es preciso silenciar el ego para oír. Es por eso que, según él, personas en estados profundos de meditación o contemplación son capaces de percibir esas verdades universales. Para él, el silencio interior no era apenas una práctica, sino una puerta. Un puente directo con el universo espiritual, donde las respuestas más importantes de la vida y de la muerte
aguardan a quien tenga coraje de preguntar. El legado oculto de Einstein nos invita a repensar la muerte como una etapa sagrada de la jornada de la conciencia. Él no quería que temiésemos el fin, sino que lo viésemos como un retorno, un ciclo que se completa con sabiduría y no con desesperación. Al comprender las señales sutiles que indican que un alma ya está en el mundo de los espíritus, pasamos a respetar ese proceso con más reverencia. La presencia invisible, la mirada que se vacía, el silencio que invade el ambiente, todo eso son señales de que algo mayor está sucediendo. Algo que la ciencia aún intenta explicar, pero que el espíritu ya comprende profundamente y acepta con paz. En uno de sus últimos escritos espirituales, Einstein decía que la muerte revela quién realmente somos, porque al perder todo lo que es externo, cuerpo, nombre, pasado, lo que permanece es la esencia. Y esa esencia, según él, es luz, es conciencia pura. Él creía que todo ser humano, en su último suspiro, tiene la chance de recordar su origen cósmico. Un momento breve, pero eterno, en que el alma sonríe por reconocer la verdad. Y esa verdad es simple. Nosotros no somos cuerpos que tienen un alma. Somos almas que por un tiempo habitaron un cuerpo. Nada más, nada menos. Él dejó también una advertencia delicada. No ignore las señales. Cuando alguien está partiendo hay gestos, palabras y silencios que cargan mensajes del espíritu. Un pedido de perdón, un agradecimiento inesperado, una mirada fija para el vacío. Todo eso puede ser el alma preparándose para partir. Escuche con el corazón. Esté presente. Pues en esos momentos, el alma está más próxima de la verdad de lo que jamás estuvo. Y usted, al percibir eso, se torna no solo testigo, sino parte del proceso sagrado de la travesía. Es un privilegio estar al lado de alguien cuando él vuelve para casa. Tal vez la mayor enseñanza dejada por Einstein no esté en sus fórmulas, sino en su humildad delante del misterio. Él, que desvendó los secretos del tiempo y de la materia, se inclinaba delante de la grandeza del alma. Él decía que al final, todo lo que importa es cuánto amamos, cuánto perdonamos y cuánto despertamos para quien realmente somos. Al aceptar eso, la muerte deja de ser un enemigo y se torna un maestro silencioso que nos guía de vuelta a lo esencial. Y es por eso que sus mensajes necesitan ser compartidas, porque ellas nos recuerdan de lo que nunca deberíamos haber olvidado. Si este mensaje le tocó, compártalo con alguien que necesita oír eso hoy. Suscríbase para continuar accediendo a esas revelaciones olvidadas. Que las palabras de Einstein le inspiren a vivir con más presencia y a comprender que, incluso después de la muerte, la vida continúa. En otra forma, en otro ritmo, pero siempre guiada por la misma luz. Porque, como él escribió con el corazón, el espíritu nunca muere, apenas cambia de dimensión. Y en esa nueva dimensión somos todos eternos.